Cuando me jubilé, lo único que sabía era defender mi zona. No sabía qué hacer. Siempre tenía la guardia alta. Listo para arrancarle la cabeza a cualquiera. Luego dejé de conformarme con más o menos seguro y me sentí seguro con ADT y su monitoreo 24/7. ¿Qué pasa, Brian? Estoy más relajado que nunca. Y ya no tengo la cabeza girando. Oh, una gatita negra. Tenía todo un esquema defensivo para mantenerla más o menos segura. Y seguro no es suficiente. Oh, hola. Hola, Bam. Bam. ¿Qué está pasando? Porque ahora, cuando se trata de proteger mi casa, uso ADT. Adelante. No, gritando en mi casa no. Oh, un kit. El apartamento nunca había lucido mejor. Había pasado 3 horas asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Platos de porcelana real en lugar de nuestro juego habitual de platos desiguales. Servilletas de tela que realmente había planchado. Velas parpadeando justo a tiempo en nuestra pequeña mesa de comedor. El olor de la comida favorita de Sara, pollo marsala con verduras asadas, llenaba el aire como una promesa de todo lo bueno que se suponía que eran los matrimonios. Revisé mi reloj de nuevo. 7:15, llegaba tarde, pero eso ya no era inusual. El bufete de abogados de Sara la había mantenido ocupada con una gran fusión corporativa. Y yo lo entendía. Realmente lo hacía. El éxito requería sacrificio, y estaba orgulloso de lo lejos que había llegado desde que nos mudamos a esta ciudad de tamaño mediano en el norte del estado de Nueva York hace 3 años. El regalo estaba envuelto en papel plateado junto a su plato. Una pequeña caja de joyería que contenía los pendientes que había admirado en el escaparate de esa boutique el mes pasado. Nada extravagante con mi salario de ingeniero, pero algo que decía que prestaba atención, que recordaba las pequeñas cosas que la hacían sonreír. Mi teléfono vibró contra el mostrador de la cocina. El primer mensaje no era de Sara. Era de Jessica Chen, una de sus compañeras de trabajo que había conocido en la fiesta de Navidad del bufete. Apenas habíamos intercambiado 10 palabras esa noche, pero su mensaje fue corto y apologético. Lo siento, pero creo que deberías ver esto. Todos en la oficina lo saben, y no me parece bien mantenerte en la oscuridad. La foto que siguió me golpeó como un puñetazo físico. Sara sentada frente a Richard Blackwood, su jefe, el socio gerente, el hombre casado con 2 hijos cuyas fotos familiares decoraban su oficina de la esquina. No estaban revisando contratos ni discutiendo estrategias legales. Sara estaba inclinada hacia adelante, riendo de algo que él había dicho, su mano posada en su brazo en un gesto tan íntimo que me revolvió el estómago. Pero fue su rostro lo que me destruyó. Se veía radiante, viva de una manera que no había visto en meses. ¿Cuándo fue la última vez que me sonrió así? ¿Cuándo fue la última vez que se arregló para nuestras cenas románticas de la manera en que se había arreglado para él en este momento? Miré la foto hasta que los detalles se grabaron en mi memoria. El restaurante parecía caro. Ciertamente, más caro que cualquier lugar al que hubiéramos ido últimamente. Su vestido era nuevo, algo que nunca había visto antes. Su cabello estaba peinado de manera diferente, con más cuidado. Esto no era una cena de trabajo improvisada. Esto estaba planeado, era deliberado, especial. Todas esas noches tarde en la oficina de repente tuvieron sentido. El nuevo perfume que había empezado a usar, la forma en que se duchaba inmediatamente después de llegar a casa en lugar de desplomarse en el sofá como solía hacer. Las llamadas telefónicas que atendía en otra habitación, hablando en voz baja sobre la confidencialidad del cliente. Dejé el teléfono y miré alrededor de nuestro comedor cuidadosamente preparado. Las velas seguían parpadeando. La comida seguía caliente. El regalo de aniversario aún estaba junto a su plato vacío, esperando unas manos que en ese momento tocaban a otro hombre. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Sara. Cariño, lo siento mucho. Estoy trabajando hasta tarde. No llegaré a cenar. Leí el mensaje 3 veces. La mentira casual entregada con tanta suavidad mientras ella estaba sentada en ese restaurante riendo con su jefe.
mientras lo elegía a él en lugar de nuestro aniversario, en lugar de 3 años de matrimonio, en lugar de la vida que habíamos construido juntos en este pequeño pueblo donde todos se conocían y los secretos tenían una forma de extenderse como un reguero de pólvora. Algo frío y afilado se instaló en mi pecho. No desamor, todavía no. Eso vendría después. Esto era algo completamente diferente. Esto era claridad. Escribí lentamente cada palabra deliberadamente. No te preocupes, cariño. Saluda a tu jefe de mi parte. Luego añadí la parte que le haría saber que el juego había terminado. Estoy dejando los papeles de divorcio sobre la mesa. Mi abogado estará aquí cuando llegues a casa. Ya no tienes elección. Lo elegiste a él en lugar de nuestro matrimonio. Presioné enviar y dejé el teléfono a un lado. Por supuesto, en realidad no tenía los papeles de divorcio listos. Ni siquiera tenía un abogado todavía. Pero Sara no lo sabía, y el mensaje cumpliría su propósito. Rompería la cómoda mentira en la que había estado viviendo. La suposición de que yo era demasiado confiado, demasiado ingenuo, demasiado cómodo para descubrir lo que realmente estaba pasando. Apagué las velas y me senté en la creciente oscuridad, esperando que mi esposa llegara a casa y enfrentara las consecuencias de la elección que ya había hecho. La llave de Sara giró en la cerradura a las 9:30. Escuché sus tacones haciendo clic en el suelo de madera de nuestra entrada, más lento de lo usual, vacilante. Había visto mi mensaje. Lo sabía. Jae, Su voz era pequeña, incierta. Jaque, ¿estás aquí? Estaba sentado en la mesa de la cocina, la cena que había preparado ahora fría y coagulada en los platos. La caja de regalo permanecía sin abrir junto a su lugar, un monumento a mi propia estupidez. Apareció en el umbral, todavía con el nuevo vestido de la foto, su maquillaje ligeramente corrido. Se veía hermosa, culpable y aterrorizada a la vez. Necesitamos hablar, dijo. De verdad. Mantuve mi voz tranquila, conversacional. Creí que la foto que Jessica me envió lo cubría todo. El color se le fue de la cara. Jaque, ¿puedo explicarlo? ¿Puedes? Porque desde donde estoy, parece bastante autoexplicativo. Me dijiste que trabajabas hasta tarde. En realidad, estabas cenando con tu jefe casado, mirándolo como si él hubiera colgado la luna. Así que, por favor, explica eso. Se movió hacia la cocina, sus manos entrelazadas. No es lo que parece. Parece que estás teniendo una aventura. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No hubo negación. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Jaque, por favor. ¿Cuánto tiempo, Sara? Sus hombros se encogieron. 3 meses. 3 meses, un cuarto de año. Todas esas noches en las que la esperé, preocupado porque trabajara demasiado, llevándole café por la mañana y preguntándole por sus casos. Todas esas veces que la defendí ante mis amigos cuando comentaban cuánto había cambiado desde que aceptó el trabajo en Blackwood & Associates. Los pendientes que admiraste el mes pasado, dije, señalando la caja de regalo. Cuando pasamos por esa boutique, dijiste que eran hermosos, pero demasiado caros. ¿Estabas pensando en él entonces? Ella comenzó a llorar. Jaque, nunca quise que esto pasara. Simplemente. Empezó como cenas de trabajo y luego. Y luego decidiste que nuestro matrimonio no valía la pena conservarse. Eso no es justo. ¿Justo? Me puse de pie, la silla raspando el suelo. ¿Quieres hablar de justicia? Justo habría sido tener esta conversación antes de que decidieras acostarte con tu jefe. Justo habría sido decirme que eras infeliz en lugar de andar a escondidas a mis espaldas durante 3 meses. Justo habría sido no hacerme cocinar la cena de aniversario mientras estabas con otro hombre. Ahora estaba sollozando, el rímel corriendo por sus mejillas. Te amo, Jaque. De verdad. Esto con Richard, es complicado. Richard. Me reí. Pero no había humor en ello. Están en primer nombre. Qué dulce. Se está divorciando. Su matrimonio ha terminado hace años.
Su matrimonio ha terminado hace años, pero todavía lleva su anillo de bodas. Lo había notado en la foto, el aro de oro brillando con la luz del restaurante. ¿O es eso lo que les dice a todas las jóvenes asociadas con las que se acuesta? La crueldad en mi voz me sorprendió incluso a mí. Pero Sara se encogió como si la hubiera abofeteado, y sentí una oscura satisfacción por su dolor. No entiendes, susurró. La presión en el trabajo, las expectativas. Richard cree en mí, apoya mi carrera. Yo apoyé tu carrera. Me mudé aquí por tu carrera. He pasado 3 años en este pueblo donde apenas conozco a nadie, trabajando en un trabajo que paga la mitad de lo que ganaba en Albany. Todo para que tuvieras tu oportunidad de ser socia. Y así es como me lo pagas. Intentó alcanzarme, pero di un paso atrás. Jaque, por favor, podemos arreglar esto. Terminaré con Richard. Me trasladaré a otro bufete si es necesario. Por favor, no te rindas con nosotros. Te rendiste con nosotros hace 3 meses. Cogí la caja de regalo y se la ofrecí. Aquí, feliz aniversario. Ella la tomó con manos temblorosas, la abrió lentamente. Los pendientes brillaron con la luz de la cocina. Pequeños, delicados y ahora sin sentido. Son hermosos, susurró. Lo eran. Antes de saber que estabas recibiendo tus joyas de otra persona. Ella me miró, confundida. Señalé sus orejas. Esos no son los pendientes que llevabas esta mañana. Su mano voló a su lóbulo, tocando los pequeños pendientes de diamantes que nunca había visto antes. Caros. El tipo de pendientes que un socio gerente podría comprar para su asociada favorita. Jaque, Al. Esta también es mi casa. Sal, Sara. Vete a casa de Richard. Estoy seguro de que a su esposa no le importará. Me miró fijamente durante un largo momento, luego dejó la caja de joyas sobre la mesa y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste de todos modos. Después de que se fue, me senté en la oscura cocina durante mucho tiempo, mirando la fría cena de aniversario y pensando en lo rápido que una vida podía cambiar, en cómo 3 años de matrimonio podían reducirse a una foto en un teléfono y un par de pendientes de otro hombre. Pensé en Richard Blackwood con su oficina de la esquina y sus trajes caros y sus promesas sobre el divorcio que probablemente no valían el aliento que había usado para pronunciarlas. Pensé en Jessica Chen, a quien le había importado lo suficiente un virtual desconocido como para enviar esa foto. Pensé en todas las personas del bufete de Sara que habían sabido de la aventura y no habían dicho nada. Pero, sobre todo, pensé en cómo me iba a asegurar de que todo el mundo en este pequeño pueblo supiera exactamente qué clase de mujer era Sara y qué clase de hombre era Richard Blackwood. Si ellos querían destruir mi matrimonio, yo iba a destruir sus reputaciones. A la mañana siguiente, llamé para decir que estaba enfermo en el trabajo y empecé a hacer llamadas telefónicas. La primera fue a Tom Bradley, mi único amigo de verdad en este pueblo, un ex policía convertido en investigador privado que me había ayudado a navegar por la burocracia local cuando nos mudamos aquí. Hi. Hola. La voz áspera de Tom se escuchó por el teléfono. ¿Cómo fue la cena de aniversario? Tan bien como el viaje inaugural del Titanic. Hubo una pausa. ¿Quieres hablar de ello tomando un café? Tengo tiempo. Nos reunimos en Murphy's Diner, una institución local donde el café era fuerte y el chismorreo, más fuerte aún. Dom escuchó sin interrumpir mientras le contaba todo. La foto, la confrontación, la admisión de Sara sobre la aventura de 3 meses. Richard Blackwood, dijo Tom cuando terminé. Sí, lo conozco. Llevé un par de casos para su firma cuando todavía estaba en la fuerza. Un tipo de cuidado. Cree que su dinero lo hace intocable. ¿Qué sabes de su matrimonio? Tom removió su café pensativamente. Ha estado casado con Patricia Blackwood durante 15 años. Ella viene de mucho dinero. Su familia posee la mitad del sector inmobiliario comercial del centro. Se dice que ella es la que tiene el verdadero poder en esa relación. Así que su historia sobre el divorcio es... Lo más probable es que Patricia Blackwood no me parezca el tipo de persona que renuncia a la mitad de sus bienes sin luchar. Y Richard está demasiado cómodo con su dinero como para irse.
Sentí esa fría satisfacción de nuevo. ¿Qué pasaría si ella se enterara de la aventura? ¿Con Sara o con las otras? Casi me ahogo con el café. ¿Otras? Tom asintió sombríamente. Como dije, Blackwood se cree intocable. Ha habido rumores durante años sobre él y varias empleadas. Nada que alguien pudiera probar. Y las mujeres involucradas solían terminar trasladándose a otras firmas o abandonando la profesión legal por completo. Jesús, tu esposa no es la primera joven abogada que seduce, Jake. Es solo la última. La información me golpeó como un golpe físico. Sara creyó que era especial. Creyó que Richard creía en ella y apoyaba su carrera. No tenía idea de que era solo la más nueva en una larga lista de conquistas. Quiero destruirlo, dije en voz baja. Tom estudió mi rostro. Ese es un camino peligroso, Jake. ¿Estás seguro de que quieres recorrerlo? Destruyó mi matrimonio. Me parece justo. La justicia no tiene nada que ver. Si empiezas a jugar con gente como Richard Blackwood, mejor prepárate para que te devuelvan el juego y jueguen sucio. Pensé en las lágrimas de Sara la noche anterior, en los pendientes de otro hombre. En 3 meses de mentiras y engaños. Entonces jugaré más sucio. Tom se quedó en silencio un largo momento. Luego sacó su teléfono. Tengo un contacto en la firma de investigadores privados que se encarga de los casos de divorcio de las esposas ricas de este pueblo. Una mujer llamada Lisa Martínez. Es muy buena documentando indiscreciones. ¿Crees que trabajaría para mí? Creo que trabajaría para Patricia Blackwood si la información adecuada llegara a la atención de la señora Blackwood. Entendí. Tom me ofrecía una forma de exponer la aventura de Richard sin ensuciarme directamente las manos. Que Patricia Blackwood contratara a la investigadora. Que ella descubriera la infidelidad de su marido por canales oficiales. Que ella fuera la que hiciera caer el mundo de Richard. ¿Y Sara? ¿Qué hay de ella? Va a quedar atrapada en el fuego cruzado. Tom se encogió de hombros. Ella tomó su decisión, Jake. Las acciones tienen consecuencias. Tenía razón. Sara había elegido a Richard por encima de nuestro matrimonio. Había elegido mentirme durante 3 meses, andar a escondidas a mis espaldas, usar las joyas de otro hombre mientras estaba sentada en nuestra mesa de la cocina. Lo que sea que le sucediera a su carrera era una consecuencia de sus propias decisiones. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que Patricia Blackwood reciba la información correcta? Tom sonrió, pero no era una expresión agradable. Déjame eso a mí. Pasamos la siguiente hora planeando. Tom se pondría en contacto con su contacto, quien se acercaría a Patricia Blackwood con preocupaciones sobre la fidelidad de su esposo. El investigador comenzaría la vigilancia, documentaría la aventura y le proporcionaría a Patricia todas las pruebas que necesitaba para un divorcio que dejaría a Richard sin nada. Mientras tanto, yo interpretaría el papel del esposo devastado, la víctima inocente que solo quería seguir con su vida. Solicitaría el divorcio, citaría diferencias irreconciliables y dejaría que todos asumieran que estaba demasiado desconsolado y humillado para luchar. Nunca verían venir el verdadero ataque hasta que fuera demasiado tarde. Una cosa más, dijo Tom mientras nos preparábamos para irnos. Quizás quieras pensar en lo que vas a hacer después de que esto termine. Los pueblos pequeños tienen recuerdos largos. La gente tomará partido. Que lo hagan. De todos modos, no planeo quedarme aquí mucho más tiempo. Eso era cierto. Sin Sara, no había nada que me retuviera en este lugar. Podría transferirme de nuevo a Albany, tal vez incluso recuperar mi antiguo trabajo. Empezar de nuevo en un lugar que no tuviera recuerdos de mi matrimonio fallido en cada esquina. Pero primero, me aseguraría de que Richard Blackwood y mi esposa infiel recibieran exactamente lo que se merecían. En una semana, el plan estaba en marcha. El contacto de Tom se había acercado a Patricia Blackwood, y el investigador privado ya estaba documentando los movimientos de Richard. Sara se había mudado a un apartamento amueblado en el centro, cerca del bufete de abogados, y estaba tratando de mantener la pretensión de que nuestra separación era amistosa. Estaba en el supermercado comprando ingredientes para comidas para uno, cuando me encontré con David y Michelle Carter. Habían sido nuestra pareja de amigos más cercana desde que nos mudamos a la ciudad.
Cenas, noches de juegos, barbacoas de fin de semana. David trabajaba en seguros. Michelle enseñaba inglés en el instituto. Y siempre habían parecido el tipo de personas sólidas y fiables con las que se podía contar en una crisis. Hi. La voz de Michelle era brillante pero tensa. ¿Cómo te mantienes? Me las arreglo. Mantuve mi voz neutral, interpretando el papel del esposo herido que intentaba mantener su dignidad. David se removió incómodo. Nos enteramos de lo tuyo y Sara. Lo sentimos mucho, hombre. Estas cosas pasan. En realidad, dijo Michelle, mirando a su marido. Esperábamos poder hablar contigo de algo. Esperé. Sara nos llamó ayer. David dijo que está muy destrozada por todo. Dice que hay cosas sobre la situación que no entiendes. Que tal vez si tuvieras amigos en común para ayudar a mediar. ¿Mediar qué exactamente? Michelle intervino. Dice que no estás dispuesto a trabajar en el matrimonio. Que ya has tomado una decisión sobre el divorcio sin siquiera intentar la consejería. ¿O te habló de Richard Blackwood? El silencio que siguió fue suficiente respuesta. Sí, dije. Y aún así están aquí, tratando de convencerme de que acepte a mi esposa infiel. Es complicado, Jaque, dijo Michelle suavemente. El matrimonio siempre lo es. A veces la gente comete errores. Errores. Me reí lo suficientemente fuerte como para que otros compradores se giraran a mirar. Tuvo una aventura de 3 meses con su jefe casado. Me mintió todos los días durante un cuarto de año. Llevaba sus joyas a nuestra cena de aniversario y luego me abandonó para estar con él. Eso no es un error, Michelle. Eso es una elección. David dio un paso adelante. Mira, hombre. Entendemos que estás herido. ¿Lo hacen? Porque parece que están más preocupados por los sentimientos de Sara que por los míos. Ella también es nuestra amiga, dijo Michelle a la defensiva. Y yo no. Otro silencio incómodo. Conocemos a Sara desde hace más tiempo, dijo David finalmente. Antes de que ustedes se mudaran aquí, ella ayudó a Michelle a conseguir el trabajo en la escuela secundaria, nos presentó a la mitad de la gente que conocemos en la ciudad. Ha sido una buena amiga para nosotros. La verdad me golpeó como una bofetada. No estaban aquí porque les importara mi matrimonio o quisieran ayudarnos a reconciliarnos. Estaban aquí porque Sara se les había adelantado, les había contado su versión de los hechos y los había convencido de que yo era el irrazonable. ¿Qué les dijo exactamente?, pregunté. Michelle y David intercambiaron miradas. Dijo que se habían estado distanciando durante meses, dijo Michelle con cautela. ¿Que resentías su éxito en la firma? ¿Que habías estado frío y distante? Dijo que lo de Richard sucedió porque se sentía sola y sin apoyo en casa. ¿Y le creíste? Hemos visto cómo has estado últimamente, Jaque, dijo David. En la barbacoa del mes pasado, en la noche de juegos, parecías, no sé, desconectado, como si no quisieras estar allí. Pensé en esas reuniones sociales. Había estado callado, distraído, pero no porque resintiera el éxito de Sara o me sintiera sin apoyo. Había estado preocupado por ella, por las largas horas y el estrés y la forma en que parecía estar alejándose de mí. Había estado tratando de averiguar cómo ayudarla, cómo reconectarme con la mujer con la que me había casado. En cambio, ella había estado usando mi preocupación como prueba de mi fracaso como esposo. ¿Así que creen que la empujé a los brazos de otro hombre? Creemos que los matrimonios son complicados, dijo Michelle. Y creemos que ambos son buenas personas que tomaron malas decisiones. Yo tomé malas decisiones. No eres del todo inocente aquí, Jaque, dijo David, su voz endureciéndose. Sara dice que has sido controlador con su carrera, celoso de su éxito. Me mudé aquí por su carrera. Acepté un recorte salarial y dejé a mis amigos y mi vida en Albany para que ella tuviera su oportunidad de ser socia. ¿Cómo es eso controlador? Quizás ese sea el problema, dijo Michelle. Quizás se siente culpable por los sacrificios que hiciste y esa culpa está impulsando parte de este comportamiento. Los miré a ambos. A estas personas que había considerado amigos y me di cuenta de lo completamente que Sara había manipulado la narrativa.
En sus mentes, yo era el esposo negligente que había llevado a su esposa a buscar consuelo en otra parte. Sara era la víctima de un matrimonio sin amor y una carrera exigente, tratando de encontrar la felicidad donde pudiera. ¿Sabes qué?, dije, volviendo a poner mis compras en el carrito. Tienes razón. El matrimonio es complicado, pero el adulterio no lo es. Ella engañó. Ella mintió. Ella eligió a otra persona. Y si no pueden ver eso, entonces tal vez nunca fuimos realmente amigos para empezar. Empecé a alejarme, pero David me llamó. Jaque, vamos. No dejes que el orgullo destruya tu matrimonio. Me di la vuelta. Mi matrimonio fue destruido hace 3 meses cuando mi esposa empezó a acostarse con su jefe. Soy el último en enterarse. Mientras me dirigía a la caja, escuché a Michelle decirle a su marido, Sara tenía razón. No está dispuesto a asumir ninguna responsabilidad por su parte en esto. Cuando llegué a casa, estaba más enojado que la noche en que descubrí la aventura. No solo con Sara, sino con los amigos que habían elegido su lado sin siquiera escuchar el mío. Con la forma en que ella había logrado pintarse a sí misma como la víctima y a mí como el villano en la historia de la destrucción de nuestro matrimonio. Llamé a Tom. No solo están teniendo una aventura, le dije. Ella está haciendo una campaña de relaciones públicas. ¿Qué quieres decir? Le conté sobre el encuentro con David y Michelle, sobre la versión de los hechos de Sara, sobre cómo ella había logrado convencer a nuestros amigos en común de que yo era el culpable. Mujer inteligente, dijo Tom. Se está adelantando a la historia, controlando la narrativa antes de que tengas la oportunidad de contar tu versión. ¿Qué hago al respecto? Nada por ahora. Déjala pensar que está ganando la batalla de relaciones públicas. Mientras tanto, nos enfocamos en la guerra real, que es destruir a Richard Blackwood. Una vez que su mundo se venga abajo, Sara se dará cuenta de cuánto valía su avance profesional. Y tus amigos en común se darán cuenta de que respaldaron al caballo equivocado. Tom tenía razón. Necesitaba mantenerme enfocado en el panorama general. Sara podía tener a David y Michelle y a quien más hubiera convencido para que se pusiera de su lado. Cuando Patricia Blackwood terminara con su marido, Sara descubriría que acostarse con el jefe solo funcionaba mientras el jefe tuviera poder para compartir. Y los días de poder de Richard Blackwood estaban contados. 2 semanas después, Tom llamó con una actualización. Patricia Blackwood contrató al investigador. Lo han estado siguiendo a Richard durante una semana. ¿Qué encontraron? Exactamente lo que esperábamos. No solo está viendo a tu esposa. Hay al menos otra mujer, quizás 2. El hombre tiene una rotación regular. Me sentí mal. No porque todavía me importaran los sentimientos de Sara, sino porque me di cuenta de lo completamente que ella había sido utilizada. Ella pensó que era especial. Pensó que Richard iba a dejar a su esposa por ella. No tenía idea de que era solo una de varias mujeres a las que él estaba engañando. ¿Hay más?, continuó Tom. El investigador hizo algunas averiguaciones sobre las finanzas de Richard. Resulta que ha estado usando dinero de la firma para pagar sus actividades extracurriculares. Cenas caras, joyas, viajes de fin de semana, todo cargado a entretenimiento de clientes o desarrollo de negocios. Eso es malversación. Eso es un delito grave. El abogado de divorcio de Patricia está muy interesado en esos registros financieros. Pensé en los pendientes que Sara había estado usando, los que Richard le había comprado, pagados con dinero robado de su propio bufete de abogados. ¿Cuándo lo confronta Patricia? Pronto. Quiere tener todos sus patos en fila primero. Una vez que solicite el divorcio, irá por todo. La casa, los coches, su participación en el bufete de abogados, incluso su pensión. Richard Blackwood tendrá suerte si puede permitirse un estudio cuando ella termine con él. ¿Y Sara, qué pasa con ella? Cuando el mundo de Richard implosione, ella será daño colateral. Eso es lo que pasa cuando te acuestas con los maridos de otras personas, Jaque. Las acciones tienen consecuencias. Tom tenía razón. Pero aún sentía un destello de algo que podría haber sido simpatía por la mujer que una vez había amado. Sara había tomado decisiones terribles,
pero también había sido manipulada por un hombre que claramente era un depredador. Richard Blackwood había usado su posición de poder para seducirla, le había hecho promesas que no tenía intención de cumplir, y ahora ella iba a pagar el precio por confiar en él. Luego recordé los 3 meses de mentiras, la cena de aniversario que se había saltado, la forma en que había intentado hacer que nuestros amigos en común creyeran que yo era el villano en nuestra historia. La simpatía se desvaneció. «Hay algo más que debes saber», dijo Tom. «Corre la voz en la ciudad sobre la separación. La gente está hablando». «¿Qué tipo de conversación?» «La que esperarías en un pueblo pequeño. Algunas personas están de tu lado, otras del suyo. Pero hay un tercer grupo que simplemente disfruta del drama». Lo había esperado. En un pueblo de este tamaño, un divorcio escandaloso era entretenimiento. La gente tomaría partido, difundiría rumores y, en general, empeoraría la situación para todos los involucrados. ¿Alguien por quien deba preocuparme? Quizás. Sara ha estado pasando tiempo con los Henderson. Ya sabes, esa pareja con la casa grande en Elm Street. Ricos y conectados. Creen que dirigen la escena social por aquí. Se dice que no están contentos con el escándalo que afecta a su amigo Richard. Conocí a los Henderson por reputación. Robert Henderson poseía varios negocios locales y su esposa Caroline formaba parte de todas las juntas de beneficencia y comités sociales de la ciudad. Eran el tipo de personas a las que les importaba más las apariencias que la verdad. Que cerrarían filas en torno a sus amigos ricos, independientemente de lo que esos amigos hubieran hecho. ¿Qué tipo de descontento? El tipo en el que podrían intentar dificultarte la vida. Presionar a tu empleador, difundir rumores, ese tipo de cosas. Que lo intenten. Pero incluso mientras lo decía, me di cuenta de que la situación era más complicada de lo que había pensado inicialmente. Esto no era solo exponer la aventura de Richard y vengarse de Sara. Esto era una red entera de personas ricas y conectadas que tenían un interés personal en proteger a uno de los suyos. Si quería ganar esta guerra, iba a necesitar más municiones. Tom, necesito que investigues más a fondo los antecedentes de Richard. No solo las aventuras actuales, sino todo. Su historial con empleadas, sus transacciones financieras, cualquier cosa que pueda ser útil. Eso va a costar dinero. ¿Cuánto? Más de lo que probablemente quieres gastar. Pensé en mi cuenta de ahorros, en el dinero que había estado ahorrando para la entrada de una casa que Sara y yo habíamos planeado comprar. Ese sueño estaba muerto ahora. Bien podría usar el dinero para enterrar al hombre que lo había matado. Hazlo. Jaque, ¿estás seguro de esto? Una vez que empecemos a excavar tan profundamente, no hay vuelta atrás. ¿Y si Richard descubre lo que estamos haciendo, él? No lo hará. Es demasiado arrogante para pensar que alguien se atrevería a desafiarlo. Esa era la debilidad de Richard Blackwood, me di cuenta. Se había estado saliendo con la suya durante tanto tiempo que se había vuelto descuidado, demasiado confiado. Pensó que su dinero y su posición lo hacían intocable. Estaba a punto de aprender lo contrario. La confrontación que esperaba llegó un jueves por la tarde. Estaba asando la cena en mi patio trasero y David y Michelle Carter aparecieron en mi puerta junto con otras 2 parejas de nuestro antiguo círculo social, los Johnson y los Miller. Necesitamos hablar, dijo David sin preámbulos. Apagué la parrilla y señalé los muebles del patio. Siéntense. Se dispusieron en semicírculo, como una especie de intervención. Michelle parecía incómoda, pero la expresión de David era dura. Esto ha ido demasiado lejos, Jaque, dijo. Todo el pueblo está hablando de ti y Sara, y se está poniendo feo. Lo que se está poniendo feo es la aventura de mi esposa con su jefe casado. Pero yo no fui quien tomó esa decisión. Estás siendo vengativo, dijo Karen Johnson, una mujer de cara afilada a quien nunca le había caído bien. Sara cometió un error, pero tú estás tratando de destruir su vida. Estoy tratando de divorciarme. Sara es quien destruyó su propia vida. Al solicitar el divorcio, la estás obligando a elegir entre su matrimonio y su carrera, dijo Michelle. Eso no es justo. La miré fijamente. Ella ya eligió su carrera por encima de su matrimonio hace 3 meses cuando empezó a acostarse con Richard Blackwood.
No entiendes la presión bajo la que está, dijo Linda Miller, saltando en defensa de Sarah. Richard la ha estado guiando, ayudándola a avanzar. Si ahora pierde su apoyo. Si ahora pierde su apoyo, tendrá que tener éxito por sus propios méritos en lugar de por su espalda. Las palabras fueron crueles y vi a Michelle encogerse. Pero estaba cansado de que esta gente tratara a Sarah como una víctima y a mí como el villano. Basta, dijo David, poniéndose de pie. Vinimos aquí a intentar razonar contigo, pero claramente eres demasiado amargado para escuchar. ¿Razonar conmigo sobre qué? ¿Sobre aceptar a mi esposa infiel? ¿Sobre no destruir la reputación de un hombre inocente con rumores y chismes? Karen Johnson dijo. Me quedé muy quieto. ¿Qué acabas de decir? Richard Blackwood es un pilar de esta comunidad, continuó. Ha donado miles de dólares a organizaciones benéficas locales, ha creado puestos de trabajo, ha apoyado a empresas locales, y tú estás tratando de destruirlo con rumores maliciosos sobre una supuesta aventura que probablemente ni siquiera ocurrió. ¿Supuesta aventura? Sarah dice que has estado paranoico y celoso durante meses. David dijo que la has estado siguiendo, revisando su teléfono, haciendo acusaciones. Ella cree que contrataste a alguien para tomar esa foto para que pareciera algo que no era. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Ella les dijo que la foto era falsa. Ella nos dijo que la has estado acosando a ella y a Richard, tratando de fabricar pruebas de una aventura que solo existe en tu imaginación, dijo Michelle suavemente. Jaque, creemos que necesitas ayuda. Ayuda profesional. La audacia de eso me dejó sin aliento. Sarah no solo había convencido a nuestros amigos de que yo era en parte culpable de nuestros problemas matrimoniales. Los había convencido de que yo estaba mentalmente inestable, que había fabricado toda la aventura por celos y paranoia. Creen que estoy loco. Creemos que estás sufriendo, dijo Linda Miller suavemente. Y creemos que ese dolor te está haciendo ver cosas que no están ahí. Miré sus caras, algunas simpáticas, otras críticas. Todos ellos convencidos de que yo era el problema. Sarah los había jugado perfectamente, convirtiendo mi legítima ira por su infidelidad en evidencia de mi inestabilidad mental. Fuera, dije en voz baja. Jaque, comenzó Michelle. Fuera de mi casa, todos ustedes. Estamos tratando de ayudar, dijo David. Están tratando de manipularme para que crea que mi esposa no me engañó. Eso no es ayuda. Eso es abuso psicológico. Nadie está tratando de abusarte, dijo Karen Johnson. Estamos tratando de hacerte entrar en razón antes de que hagas algo de lo que te arrepientas. Lo único de lo que me arrepiento es de haber considerado a cualquiera de ustedes amigos. Se fueron, pero no antes de que David se diera la vuelta en la puerta. Sarah es una buena mujer, Jaque. Si no puedes ver eso, entonces tal vez esté mejor sin ti. Después de que se fueron, me senté en mi patio e intenté procesar lo que acababa de suceder. Sarah no solo me había engañado. Había destruido sistemáticamente mi reputación, convencido a nuestros amigos en común de que yo era inestable y vengativo, y se había posicionado como la víctima de mis supuestos delirios. Fue brillante, de una manera sociópata. Al negar la aventura por completo, me había obligado a tener que probar algo que todo el mundo ya sabía que era cierto. Y en un pueblo pequeño donde Richard Blackwood era respetado y yo era solo el forastero que se había mudado aquí por la carrera de su esposa, la gente tendía a creer su versión de los hechos. Llamé a Tom. ¿Creen que estoy loco?, le dije. ¿Quiénes creen que estás loco? Le expliqué sobre la intervención, sobre la afirmación de Sarah de que la foto era falsa. Sobre cómo había convencido a todos de que yo estaba fabricando pruebas por celos. Jesús, dijo Tom cuando terminé. Ella es buena. Eso sí lo concedo. ¿Qué hago ahora? Aceleramos el cronograma. Patricia Blackwood planeaba esperar otra semana antes de confrontar a Richard, pero creo que necesitamos presionarla para que se mueva más rápido. ¿Por qué? Porque Sarah está construyendo una narrativa en la que eres el exmarido inestable que hace acusaciones falsas contra un hombre inocente. Si esa historia se arraiga demasiado, será más difícil de desalojar, incluso después de que salga la verdad. Tom tenía razón. Cuanto más tiempo pasara, más oportunidades tendría Sarah para solidificar su versión de los hechos.
Necesitaba que la verdad saliera a la luz ahora, antes de que pudiera causar más daño a mi reputación. ¿Cómo hacemos que Patricia se mueva más rápido? Le damos algo que no pueda ignorar. Algo que demuestre que Richard no solo está engañando, sino que está robando de la firma para pagarlo. Los registros financieros. Estoy pensando en algo más grande que eso. ¿Y si Patricia los atrapara a Richard y Sarah juntos en persona, innegablemente, con testigos? Entendí lo que Tom sugería. En lugar de esperar a que el investigador privado reuniera más pruebas, crearíamos una situación en la que Patricia Blackwood descubriría la aventura de su marido por sí misma de una manera que no podría ser negada ni explicada. ¿Cómo? Eso déjamelo a mí. Pero Jaque, después de que esto suceda, no hay vuelta atrás. Richard sabrá que alguien lo tendió y vendrá a por ti con fuerza. Que venga. Había terminado de jugar a la defensiva. Sarah quería pintarme como el villano de esta historia. Bien, le mostraría cómo era un villano de verdad. El plan de Tom era elegante en su simplicidad. La gala benéfica anual de Blackwood and Associates estaba programada para el sábado siguiente, un evento de gala en el hotel más elegante de la ciudad con toda la élite local presente. Richard estaría allí con su esposa, interpretando el papel del esposo devoto y pilar de la comunidad. Sarah también estaría allí, como una de las estrellas en ascenso del bufete. Lo que Richard no sabía era que Patricia había contratado seguridad adicional para el evento. Seguridad que incluía al amigo investigador privado de Tom, quien estaría monitoreando las cámaras de seguridad del hotel y buscando cualquier oportunidad para documentar las indiscreciones de Richard. No podrá resistirse, explicó Tom mientras repasábamos el plan. Pon a Richard en una habitación con Sarah y un bar abierto, con su esposa distraída por sus obligaciones sociales, y hará un movimiento. Siempre lo hacen. ¿Y si no lo hace? Entonces tenemos un plan de respaldo. El investigador ha estado rastreando los patrones de Richard. Normalmente lleva a Sarah al Riverside en los viernes por la noche. Está fuera de la ciudad, es discreto, el tipo de lugar donde los hombres casados llevan a sus amantes. ¿Quieres que Patricia los atrape allí? Quiero que Patricia los siga allí. Que vea por sí misma lo que hace su marido en sus viajes de negocios. El plan tenía riesgos. Si Richard sospechaba que lo estaban vigilando, podría ser más cuidadoso. Si Sarah sentía que algo andaba mal, podría advertirle. Pero era mejor que esperar la lenta acumulación de pruebas mientras Sarah seguía destruyendo mi reputación. Llegó el viernes y me encontré aparcado frente al Riverside a las 7 de la tarde, esperando. Tom estaba en su propio coche al otro lado del aparcamiento, y en algún lugar cercano, Patricia Blackwood se preparaba para descubrir qué clase de hombre había sido su marido durante 15 años. A las 7:30, el BMW de Richard entró en el aparcamiento. Sarah iba en el asiento del copiloto, riéndose de algo que él había dicho. Llevaba un vestido rojo que nunca había visto antes. Otro regalo de su generoso amante, sin duda. Entraron y yo esperé. 20 minutos después, llegó el Mercedes de Patricia. Se sentó en su coche durante un largo momento, mirando la entrada del hotel, preparándose para lo que estaba a punto de ver. Cuando finalmente entró, la seguí a distancia. El Riverside Inn era el tipo de lugar que atendía a la discreción, con poca luz, cabinas privadas y un bar que no hacía preguntas. Richard y Sarah estaban en una cabina de la esquina, sentados del mismo lado, él con la mano en su muslo mientras compartían una botella de vino. Patricia los vio de inmediato. Observé desde el otro lado de la sala cómo la fachada cuidadosamente compuesta de Patricia Blackwood se quebraba. Se quedó congelada en el umbral por lo que pareció una eternidad, viendo a su marido con otra mujer, viendo la intimidad que no podía explicarse como una cena de negocios o un mentorazgo profesional. Luego se acercó a su mesa. Hola, Richard. La cabeza de Richard se levantó bruscamente, su cara se puso blanca. Sarah pareció confundida por un momento, luego horrorizada al darse cuenta de quién estaba allí. Patricia, balbuceó Richard, retirando la mano de la pierna de Sarah. ¿Qué haces aquí? Podría preguntarte lo mismo. La voz de Patricia era helada, controlada. Pero creo que la respuesta es obvia. Sarah comenzó a levantarse. Señora Blackwood, ¿puedo explicar? ¿Puedes? Por favor. Me encantaría escuchar cómo explicas.
Mi marido. Las palabras cortaron el suave murmullo del restaurante como un cuchillo. Otros comensales se volvieron a mirar, y vi al gerente del hotel acercarse a la mesa. Patricia, por favor, dijo Richard, mirando a su alrededor nerviosamente. Aquí no. No en público. No en público. Patricia se rió, pero no había humor en ello. No parecías preocupado por el público cuando estabas manoseando a tu empleada en un restaurante donde cualquiera podía verte. No es lo que parece. Parece adulterio, Richard. Parece que estás tirando 15 años de matrimonio por una oficina barata. La cara de Sara se puso roja. No soy. ¿No qué? ¿No te acuestas con un hombre casado? ¿No estás destruyendo una familia por tu propio avance profesional? ¿No eres lo suficientemente patética como para pensar que realmente le importas? La crueldad en la voz de Patricia era quirúrgica, precisa. No solo estaba enojada. Los estaba destruyendo a ambos con la habilidad de alguien que había pasado años en la alta sociedad, que sabía exactamente cómo herir más profundamente. Él te está dejando, dijo Sara, con la voz temblorosa. Me lo dijo. Te dijo lo que querías oír, niña estúpida. ¿Crees que eres la primera? ¿Crees que eres especial? Sara miró a Richard, esperando que la defendiera, que confirmara sus promesas de divorcio y un futuro juntos. Pero Richard miraba sus manos, sin decir nada. ¿Cuántas otras ha habido, Richard? Continuó Patricia. ¿Cuántas jóvenes abogadas has seducido con promesas de sociedad y amor? ¿Cuánto de mi dinero has gastado en tus prostitutas? Patricia, detente, dijo Richard en voz baja. Podemos discutir esto en casa. Podemos discutirlo aquí mismo, frente a tu última conquista. Quiero que entienda exactamente qué clase de hombre ha estado acostándose. Patricia se volvió hacia Sara. Él no me está dejando, querida. No se va a divorciar. No se va a casar contigo ni te hará socia ni ninguna de las otras cosas que te ha prometido. ¿Sabes por qué? Sara negó con la cabeza, las lágrimas corrían por su cara. Porque no puede permitirse dejarme. Todo lo que tiene, la casa, los coches, su participación en el bufete de abogados, es todo mío. El dinero de mi familia construyó ese bufete. Y si Richard intenta divorciarse de mí, lo perderá todo. Se inclinó más cerca de Sara, su voz bajó a un susurro que de alguna manera se extendió por el restaurante. No eres su futuro, cariño. Eres su entretenimiento. Y ahora que sé de ti, ya ni siquiera eres eso. Patricia se enderezó y miró a su marido. Nos vemos en casa, Richard. Tenemos mucho que discutir. Salió del restaurante con la cabeza alta, dejando a Richard y Sara sentados en un silencio atónito mientras todo el comedor los miraba. Me fui antes de que se recuperaran lo suficiente como para notarme. Pero había visto suficiente. La trampa había funcionado a la perfección. La reputación de Richard Blackwood estaba a punto de convertirse en el chisme más candente de la ciudad, y Sara estaba a punto de aprender que acostarse con el jefe solo funcionaba mientras el jefe tuviera poder para protegerte. Para el lunes por la mañana, todo el mundo en la ciudad sabría la verdad sobre su aventura. Y todos los que habían creído la historia de Sara sobre mi supuesta paranoia y delirios tendrían que enfrentarse al hecho de que habían sido manipulados por un maestro manipulador. La guerra no había terminado, pero acababa de ganar la batalla más importante. Para el lunes por la mañana, la historia de la confrontación pública de Patricia Blackwood en el Riverside Inn se había extendido por la ciudad como un reguero de pólvora. Las cafeterías locales, las barberías y los supermercados estaban zumbando con detalles que se volvían más dramáticos con cada recuento. Yo estaba en Murphy's Diner, disfrutando de mi café y la reivindicación de haber tenido razón cuando Michelle Carter apareció en mi mesa. Parecía avergonzada e insegura, nada que ver con la mujer segura que había intentado convencerme de que estaba imaginando la aventura de mi esposa. «Jaque, ¿puedo sentarme?». Le indiqué la silla vacía frente a mí. «Te debo una disculpa», dijo sin preámbulos. «Todos te la debemos». «¿De verdad?». Se encogió ante la frialdad de mi voz. Nos enteramos de lo que pasó el viernes por la noche, de que Patricia los atrapó a Richard y Sara juntos. ¿Quieres decir que te enteraste de que la aventura de mi esposa realmente existe?
Que no era solo un marido paranoico y celoso inventando historias. Sara nos mintió. Nos dijo que eras inestable. Que los estabas acosando a ella y a Richard. Que la foto era de alguna manera falsa o tomada fuera de contexto. Y le creíste. Ella era convincente y la conocíamos desde hace más tiempo, confiábamos más en ella. La voz de Michelle era pequeña, avergonzada. Creímos que estábamos ayudando. Creíste que estabas protegiendo la reputación de tu amiga a mi costa. Sí, y nos equivocamos. Estudié su rostro, buscando signos de remordimiento genuino versus obligación social. Michelle siempre había sido la más empática de la pareja Carter, la más propensa a sentirse culpable por herir a alguien. ¿Qué quieres de mí, Michelle? Perdón, supongo. Y tal vez podríamos intentar reconstruir nuestra amistad. ¿Por qué querría yo hacer eso? La pregunta pareció sorprenderla. Porque cometimos un error. Porque lo sentimos. Tomaste una decisión, corregí. Cuando tuviste que decidir entre creerme a mí o creer a Sara, elegiste a Sara. Cuando tuviste que decidir entre apoyar a la víctima de la infidelidad o a la persona que la cometió, elegiste a la infiel. Eso no fue un error, Michelle. Eso fue una revelación de tu carácter. Se quedó en silencio un largo momento. David dice que no debería haber venido aquí. Dice que eres demasiado amargado para perdonar a nadie. David probablemente tiene razón. Pero no es amargura lo que me impide darte la bienvenida con los brazos abiertos. Es el conocimiento de que la próxima vez que tengas que elegir entre hacer lo correcto y hacer lo conveniente para tu círculo social, elegirás la conveniencia de nuevo. Eso no es justo. Justo, me reí. ¿Quieres hablar de justicia? Justo habría sido darme el beneficio de la duda cuando te dije que mi esposa me estaba engañando. Justo habría sido pedirle a Sara pruebas cuando afirmó que yo estaba delirando. Justo habría sido permanecer neutral hasta que conocieras todos los hechos. Los ojos de Michelle se llenaron de lágrimas. Estábamos tratando de salvar tu matrimonio. No, estabas tratando de evitar tener que tomar partido en una situación complicada. Y cuando Sara te lo puso fácil pintándome como el villano, aprovechaste la oportunidad para hacerme el problema en lugar de lidiar con la realidad de que tu amiga era una infiel y una mentirosa. Me puse de pie, dejando dinero sobre la mesa para mi café. Jaque, por favor diles a David y al resto de tus amigos que aprecio la disculpa, pero no estoy interesado en reconstruir relaciones con personas que me mostraron exactamente quiénes son cuando importaba. Dejé a Michelle sentada sola en la mesa, llorando en su café. Sentí un momento de simpatía por ella. Parecía arrepentirse genuinamente de sus elecciones, pero no lo suficiente como para perdonarla. Ella, David y los demás habían tomado su decisión cuando eligieron creer las mentiras de Sara en lugar de mi verdad. Ahora podían vivir con las consecuencias. Mi teléfono vibró mientras caminaba hacia mi coche. Era Tom. ¿Viste las noticias esta mañana sobre la confrontación de Patricia? Sí, estuve allí. No, me refiero a que Richard Blackwood ha sido suspendido del bufete de abogados a la espera de una investigación interna. Dejé de caminar. ¿Qué tipo de investigación? El tipo en el que los socios gerentes de repente se dan cuenta de que podrían ser responsables del acoso sexual de sus empleados a sus subordinados. Se dice que están investigando todas las relaciones de Richard con empleadas, no solo con Sara. Acoso sexual. Piénsalo, Jaque. Richard está en una posición de poder sobre Sara y las otras mujeres con las que ha estado involucrado. Él controla sus asignaciones, sus evaluaciones, sus oportunidades de ascenso. Cualquier relación sexual entre ellos es inherentemente coercitiva. No lo había pensado en esos términos, pero Tom tenía razón. Sara podría haber creído que estaba tomando decisiones libres, pero esas decisiones se tomaban bajo la amenaza implícita de que rechazar los avances de Richard podría dañar su carrera. ¿Qué significa esto para Sara? Probablemente nada bueno. Ella ha sido la más visible de las conquistas de Richard. Y ahora que la firma intenta distanciarse de él, será vista como un pasivo. La despedirán. Probablemente la animen a renunciar. Menos complicado que la rescisión, y mejor para la reputación de todos.
Pensé en las ambiciones de Sara, sus sueños de ser socia, los sacrificios que había hecho para construir su carrera legal. Había tirado su matrimonio por un hombre que le había prometido un avance profesional, y ahora estaba a punto de perder a su marido y su carrera. Hay algo más, continuó Tom. El abogado de divorcio de Patricia presentó los papeles esta mañana. Va a por todo. La casa, los coches, la participación de Richard en la firma, incluso su pensión. Y está alegando adulterio como motivo, lo que significa que Richard tendrá suerte si conserva su licencia de abogado. Y mucho menos sus bienes. Bien. Jake, hay una cosa más que debes saber. Sara ha estado intentando comunicarse contigo. Lo sé. He estado ignorando sus llamadas. Quizás no deberías. Se dice que está bastante desesperada ahora mismo. Su mundo se está desmoronando, y tú podrías ser la única persona que pueda ayudarla. Pensé en eso. Sara me había mentido, me había engañado, había intentado destruir mi reputación con nuestros amigos en común. Había tomado sus decisiones, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Pero también era la mujer que había amado durante 3 años, la mujer por la que me había mudado de estado, la mujer con la que había planeado pasar mi vida. ¿Le debía algo ahora que sus mentiras cuidadosamente construidas se derrumbaban a su alrededor? ¿Qué crees que debería hacer? Eso depende de ti, Jake. Pero recuerda, decidas lo que decidas, tendrás que vivir con ello. Y ella también. Me quedé en el estacionamiento de Murphy's Diner, pensando en Sara sentada en su apartamento amueblado, viendo su carrera y su reputación desmoronarse, dándose cuenta de que el hombre por el que había destruido su matrimonio nunca la iba a salvar. Parte de mí se sentía satisfecho. Había obtenido exactamente lo que se merecía. Pero otra parte de mí, la parte que la había amado lo suficiente como para planchar servilletas para nuestra cena de aniversario, se preguntó si la venganza valía el costo de convertirse en el tipo de persona que podía ver a alguien sufrir sin sentir nada en absoluto. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Sara. Miré su nombre en la pantalla durante un largo momento, luego tomé mi decisión. Respondí la llamada. Hi. La voz de Sara era pequeña, quebrada. Gracias por contestar. ¿Qué quieres, Sara? Necesito verte. Por favor. Hay cosas que necesito explicar. Cosas que no entiendes sobre lo que pasó. Casi me río. Incluso ahora, con su mundo desmoronándose, ella seguía intentando controlar la narrativa. Entiendo todo lo que necesito entender. No, no lo haces. Richard me dijo que se estaba divorciando. Dijo que su matrimonio había terminado, que solo necesitaba tiempo para manejar las cosas correctamente. Yo nunca habría. No soy el tipo de persona que rompe matrimonios. Pero sí eres el tipo de persona que le miente a su marido durante 3 meses. Silencio al otro lado de la línea. Cometí errores, dijo finalmente. Errores terribles. Pero nunca quise hacerte daño. Solo quisiste reemplazarme. Eso no. Se detuvo, pareciendo darse cuenta de que negarlo solo empeoraría las cosas. Estaba confundida. Richard me hizo sentir importante, valorada, como si pudiera ser algo más que solo otra asociada en el bufete. ¿Y yo te hice sentir como qué? Como si me estuviera conformando. La honestidad de eso me golpeó como un golpe físico. Después de todo, las mentiras, la manipulación, los intentos de destruir mi reputación, esta era la verdad. Yo no había sido suficiente para ella. Nuestro matrimonio no había sido suficiente. La vida que habíamos construido juntos se había sentido como conformarse con menos de lo que ella merecía. Ya veo, Jake. No quise decir eso. Te amo. Siempre te he amado. Pero Richard me ofreció un tipo diferente de vida, un tipo diferente de futuro. Un futuro que nunca existió. Él nunca iba a dejar a su esposa, Sara. Solo eras otra conquista en una larga lista de mujeres a las que ha seducido y descartado. Lo sé ahora. ¿Lo sabes? Porque hace 2 semanas les decías a nuestros amigos que yo estaba delirando, que me había inventado toda la aventura por celos y paranoia. Otro largo silencio. Tenía miedo, dijo finalmente.
Richard me dijo que estabas intentando destruirnos a los dos, que habías contratado a investigadores privados y estabas difundiendo rumores. Dijo que la única forma de protegernos era desacreditarte primero. Así que convenciste a todos de que yo estaba mentalmente inestable. Los convencí de que estabas sufriendo y no pensabas con claridad. Creí que si solo pudiera ganar algo de tiempo, Richard resolvería su divorcio y podríamos averiguar cómo hacer que esto funcionara. ¿Hacer que funcionar? ¿Tu aventura? Hacer que nuestra transición a la separación fuera menos dolorosa para todos. Tuve que admirar el eufemismo. Incluso ahora, no podía llamarlo por su nombre. La destrucción de nuestro matrimonio por una fantasía que nunca había sido real. ¿Dónde estás ahora, Sara? En mi apartamento, Jake. Me despidieron hoy. Escuché que te animaron a renunciar. Lo mismo. Richard ha sido suspendido y la firma no quiere ninguna asociación con el escándalo. Mi carrera ha terminado. Había una genuina desesperación en su voz ahora. El sonido de alguien que lo había apostado todo y había perdido. Siento oír eso. De verdad. Consideré la pregunta. Sentía pena porque Sara había perdido su trabajo, su reputación, su futuro profesional. ¿O me sentía satisfecho de que finalmente estuviera enfrentando las consecuencias de sus elecciones? Siento que hayas tirado todo lo bueno de tu vida por algo que nunca fue real, dije finalmente. Siento que hayas destruido nuestro matrimonio por un hombre al que nunca le importaste. Siento que estés aprendiendo por las malas que las acciones tienen consecuencias. Pero no sientes que estés sufriendo. No, no lo siento. Se quedó en silencio un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz apenas era un susurro. ¿Me merezco esto? Sí, te lo mereces. Jake, sé que no tengo derecho a preguntar, pero ¿hay alguna posibilidad de que podamos intentar arreglar esto? Sé que te hice daño, te traicioné, te mentí, pero tal vez podríamos ir a terapia, intentar reconstruir lo que teníamos. Lo que teníamos se basaba en la confianza. Tú la destruiste. La confianza se puede reconstruir. ¿Se puede? Porque incluso ahora, incluso después de todo lo que ha pasado, todavía me estás mintiendo. ¿Qué quieres decir? Dijiste que Richard te dijo que se estaba divorciando, que su matrimonio había terminado, pero sabías que eso no era cierto. No lo sabía. ¿Conocías a Patricia Blackwood, Sara? La habías conocido en eventos del bufete, reuniones sociales. Sabías que era rica, influyente, que tenía poder en este pueblo. ¿De verdad creíste que Richard iba a renunciar a todo eso por ti? Silencio. Sabías que estaba mintiendo, continué. Pero elegiste creer la mentira porque te facilitaba justificar lo que estabas haciendo. Así como elegiste mentirles a nuestros amigos sobre mi estado mental porque te facilitaba evitar asumir la responsabilidad de tus elecciones. Tienes razón. Su voz era plana, derrotada. Tienes razón en todo. Lo sé. Entonces, ¿no hay ninguna posibilidad? ¿Ninguna posibilidad de que podamos encontrar un camino de regreso el uno al otro? Pensé en la mujer con la que me había casado. La mujer que me había sonreído en mesas de restaurantes a la luz de las velas. Que se había reído de mis chistes y compartido mis sueños de construir una vida juntos. Esa mujer se había ido, reemplazada por alguien que podía mentir con facilidad, manipular a amigos en común y destruir un matrimonio por la promesa de un avance profesional. No, Sara, no hay vuelta atrás. Ella comenzó a llorar entonces, sollozos profundos y desgarradores que hablaban de una verdadera pena y arrepentimiento. Una parte de mí quería consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero esa parte era más pequeña ahora, abrumada por el conocimiento de lo que había hecho y de quién se había revelado ser. Me voy a ir de la ciudad, dijo cuando el llanto disminuyó. Empezar de nuevo en otro lugar. Intentar reconstruir mi vida. Eso es probablemente lo mejor. Jake, por lo que vale, realmente te amé. Todavía te amo. Lo sé. Pero el amor no fue suficiente para evitar que me traicionaras, y no es suficiente para que te perdone. Después de colgar, me quedé en mi coche durante mucho tiempo, pensando en la conversación y lo que significaba.
Sara finalmente estaba enfrentando las plenas consecuencias de sus elecciones, la pérdida de su matrimonio, su carrera, su reputación, su futuro en este pueblo. Estaba sola, desempleada y comenzando de cero. Debería haberme sentido satisfecho. Debería haberme sentido vindicado. Y una parte de mí lo hizo, pero otra parte de mí simplemente se sentía vacía, como si hubiera ganado una guerra que me había costado todo lo que una vez me había importado. Mi teléfono sonó. Era Tom. ¿Cómo fue? Más o menos como esperabas. Ella quería reconciliarse. Y le dije, no, punto. Bien. Tomaste la decisión correcta, Jake. ¿Lo hice? Porque ahora mismo no se siente como una victoria. Eso es porque no eres un sociópata. La gente normal no se siente bien al destruir a alguien a quien una vez amó, incluso cuando esa persona se lo merece. Tom tenía razón, pero eso no hacía que el vacío en mi pecho fuera más fácil de soportar. Hay noticias, continuó Tom. Richard Blackwood ha sido arrestado. ¿Por qué? Malversación. Resulta que ha estado robando de cuentas de clientes durante años, no solo usando dinero de la firma para sus aventuras. El FBI se involucró cuando el abogado de divorcio de Patricia entregó los registros financieros. ¿Cuánto? Cerca de $500,000. Se enfrenta a una pena federal grave. Pensé en Richard Blackwood, el hombre que parecía tan poderoso e intocable hace apenas una semana. Ahora se enfrentaba a la prisión, la bancarrota y la destrucción completa de todo lo que había construido. ¿Y Patricia? Está bien. Mejor que bien, en realidad. Resulta que ha estado planeando esto desde hace tiempo. Construyendo su propio caso contra Richard. La aventura con Sara simplemente le dio la pieza final que necesitaba. Nos usó. Usó la situación a su favor. No puedo culparla. Yo tampoco podía. Patricia Blackwood había jugado el juego mejor que cualquiera de nosotros, usando nuestro drama para lograr sus propios objetivos. Se había deshecho de su marido infiel, había protegido sus bienes y probablemente se había ganado la simpatía de su círculo social en el proceso. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora sigues con tu vida. Tienes tu vindicación, tu venganza y tu libertad. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quería? Había querido que Sara pagara por su traición, y lo había hecho. Había querido que Richard enfrentara las consecuencias de sus acciones, y así fue. Había querido que la verdad saliera a la luz, y así fue. Pero sentado en ese estacionamiento hablando con Tom sobre los restos de múltiples vidas, me di cuenta de que la venganza era un consuelo frío. No me devolvía el matrimonio que había perdido, ni la confianza que se había roto. No me hacía sentir completo de nuevo. Solo me hacía sentir que me había convertido en alguien que no reconocía. Alguien que podía orquestar la destrucción de la vida de otras personas y llamarlo justicia. Creo que he terminado con este pueblo, dije finalmente. Probablemente sea una buena idea. Un nuevo comienzo, borrón y cuenta nueva. Sí, un nuevo comienzo. Pero mientras conducía a mi casa vacía, me preguntaba si era posible empezar de nuevo cuando habías aprendido cosas sobre ti mismo que no podían desaprenderse. Cuando descubrías que, bajo las circunstancias adecuadas, con suficiente provocación, podías convertirte en alguien capaz de una venganza metódica y devastadora. Sara me había traicionado. Pero al buscar mi venganza, me había traicionado a mí mismo. Y a diferencia de su traición, la mía era algo con lo que tendría que vivir para siempre. La guerra había terminado. Había ganado. Pero la victoria sabía a cenizas en mi boca. Estaba empacando mis últimas pertenencias cuando sonó el timbre. Por la ventana, pude ver a Michelle Carter en mi porche, sosteniendo lo que parecía una cazuela. Consideré no abrir, pero la curiosidad me pudo. Hola, Jage. Parecía nerviosa, insegura. Escuché que te mudabas. Las noticias corren rápido en pueblos pequeños. Te traje algo. Un regalo de despedida, supongo. Sostuvo la cazuela. Cazuela de atún con fideos. Recuerdo que te gustaba. Tomé el plato, sorprendido de que recordara un detalle tan pequeño de una cena que habíamos organizado hacía 2 años. Gracias. ¿Cómo estás,
¿de verdad? Pensé en la pregunta. ¿Cómo estaba? Tenía un nuevo trabajo en Denver, un nuevo comienzo en una ciudad donde nadie conocía mi historia. Había perdido 20 libras, había vuelto a correr, incluso había tenido un par de citas. Según la mayoría de las medidas, me iba bien. Estoy bien, dije finalmente. Me alegro. Me preocupé por ti después de... Después de todo. De verdad. Ella asintió. Sé que ya no piensas mucho en mí, y entiendo por qué, pero me importabas, Jake. Todavía me importas. Lo aprecio. Nos quedamos allí en un silencio incómodo por un momento. ¿Has sabido algo de Sara? Preguntó finalmente. No, ¿y tú? Me llamó el mes pasado. Ahora está en Portland, trabajando como paralegal para un pequeño bufete. Dice que está bien, pero... Michelle se encogió de hombros. ¿Suena diferente, más triste? Sentí un destello de algo que podría haber sido simpatía, pero era distante, tenue. La tristeza de Sara ya no era mi responsabilidad. ¿Y Richard? Se declaró culpable la semana pasada. 5 años en prisión federal, restitución total a los clientes a los que robó. Patricia lo obtuvo todo en el divorcio. ¿Y Patricia? Michelle sonrió ligeramente, está muy bien. Montó su propia empresa de consultoría, forma parte de la mitad de las juntas directivas de la ciudad. Algunas personas dicen que ahora es la persona más poderosa de la ciudad. Me alegro por ella. Otro silencio. Jake, sé que no significa mucho ahora, pero quiero que sepas que aprendí algo de todo esto. Sobre la lealtad, sobre la amistad, sobre no solo creer lo que es conveniente creer. ¿Qué aprendiste? Que es mejor equivocarse con alguien en quien confías que acertar con alguien en quien no confías. Era una buena lección, aunque había llegado demasiado tarde para salvar nuestra amistad. Espero que te vaya bien en Denver, dijo. Gracias. Espero que a ti te vaya bien aquí. Después de que se fue, terminé de empacar y cargué las últimas cajas en mi camión. Mientras conducía por la ciudad por última vez, pasé por todos los lugares que habían sido parte de mi historia. Murphy's Diner, donde había planeado mi venganza. El Riverside Inn, donde Patricia había confrontado a Richard y Sara. Las oficinas del bufete de abogados donde Sara había trabajado y soñado con ser socia. Todo parecía más pequeño ahora, menos significativo. Solo edificios en un pueblo al que nunca había pertenecido realmente, llenos de gente cuyas opiniones me habían importado demasiado durante demasiado tiempo. Mi teléfono vibró cuando llegué a los límites de la ciudad. Un mensaje de texto de un número desconocido. Jake, soy Sara. Michelle me dijo que te ibas de la ciudad hoy. Sé que no tengo derecho a contactarte, pero quería que supieras que lo siento por todo. Espero que encuentres la felicidad en Denver. Te lo mereces. Miré el mensaje durante un largo momento, luego lo borré sin responder. Las disculpas de Sara, como su amor, habían llegado demasiado tarde para importar. Mientras conducía hacia el oeste, hacia mi nueva vida, pensé en el hombre que había sido cuando me mudé por primera vez a ese pueblo. Confiado, optimista, creyendo en el poder del amor y el compromiso para superar cualquier obstáculo. Ese hombre se había ido, reemplazado por alguien más duro, más cínico, menos dispuesto a dar a los demás el beneficio de la duda. No estaba seguro de si eso era algo bueno o malo. Quizás era simplemente algo necesario. El precio de aprender que el mundo era más complicado y cruel de lo que había querido creer. El sol se ponía detrás de mí mientras cruzaba a Colorado, pintando el cielo en tonos de rojo y oro. En algún lugar más adelante estaba Denver. Un nuevo trabajo, un nuevo apartamento, una nueva oportunidad para construir una vida que no incluyera recuerdos de traición y venganza. Había ganado mi guerra contra Sara y Richard Blackwood. Había demostrado que las acciones tienen consecuencias, que las mentiras finalmente salen a la luz, que la justicia, por tardía que sea, finalmente prevalece. Pero mientras conducía hacia mi futuro incierto, no podía quitarme la sensación de que mi victoria me había costado algo esencial, algo que quizás nunca recuperaría. La capacidad de confiar por completo, la capacidad de amar sin reservas, la creencia de que la mayoría de las personas eran fundamentalmente buenas.
Sara me había quitado esas cosas cuando eligió a Richard por encima de nuestro matrimonio. Y en mi búsqueda de venganza, había terminado el trabajo que ella había comenzado. Ahora era libre, vindicado y victorioso. Pero también estaba solo de maneras que nunca antes había estado, llevando cicatrices que darían forma a todas las relaciones que alguna vez tendría. La carretera se extendía ante mí, vacía y llena de posibilidades. Detrás de mí yacían los restos de todo lo que una vez había creído sobre el amor, la lealtad y el poder del compromiso para superar cualquier obstáculo. Pisé el acelerador y conduje hacia lo que viniera, dejando el pasado donde debía estar, en el espejo retrovisor, haciéndose más pequeño con cada